Noticias 24 con información económica. La tasa de los créditos hipotecarios han experimentado una caída, no así la de los créditos de consumo, las que marcan un récord histórico. Para hablar de este tema, además de los efectos a partir de la quiebra del Silicon Valley Bank allá en Estados Unidos, nos acompaña Sergio Tricio, gerente general de la FinTech de Planificación Financiera Patrimor. Sergio, bienvenido a Canal 24 Horas. ¿Cómo te va? Hola Andrés, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. A ver, lo veíamos y lo decíamos en la presentación, claro, el alza de tasas que marca el Banco Central hace ya un buen tiempo, estamos en 11.25, siempre, y lo hemos conversado muchas veces, tiene diferentes efectos en los hipotecarios que en los de consumo. Generalmente estos últimos son los que se ven más afectados. ¿Cómo estás viendo esto cruzado con esta información de los hipotecarios que están en su nivel más bajo desde agosto del año pasado, si no me equivoco? Sí, siempre es bueno comentar una gran diferencia que a veces no se entiende muy bien porque tenemos mucha más cercanía, más relación con la tasa de política monetaria que nos entrega el Banco Central de Chile. Y evidentemente en los últimos meses se ha subido mucho esa tasa de política monetaria al 11,25%, lo cual ha llevado a que los créditos de consumo vayan aumentando en una proporción muy directa. Pero los créditos de largo plazo, como son los hipotecarios, dependen mucho más de las tasas de mercado de largo plazo. O sea, uno cuando pide un crédito hipotecario lo pide a 20, 30 años y son esas tasas a largo plazo las que mandan para la entrega de este financiamiento. Y lo que pasó en su minuto fue que con los retiros del 10% se ajustaron mucho esas tasas, subieron enormemente, porque se acabó esta liquidez de largo plazo por los retiros del 10%. En un momento sabíamos que esa plata, las instituciones como la AFP o las compañías de seguro invertían en estos títulos, en estos papeles a largo plazo para financiar crédito hipotecario, pero eso cambió con los retiros del 10%. Todo ese fenómeno evidentemente ha ido quedando atrás y por lo tanto se ha ido recuperando el mercado financiero, lo cual ha hecho que esas tasas de largo plazo estén cayendo en el último tiempo y lentamente se están traspasando a los créditos hipotecarios. Hemos visto una caída, es menor, pero de todas formas son los niveles mínimos observados respecto a agosto del año pasado, lo cual sin duda es una muy buena noticia y esperamos que en el futuro esas tasas de largo plazo sigan cayendo. Lo que no ha ocurrido son con las de corto plazo. Avance en efectivo, tarjeta de crédito, crédito consumo, que eso va muy de la mano con la TPM, con la tasa de política monetaria. Y eso está muy alto, asfixiante absolutamente, también los créditos comerciales para la empresa, y por lo tanto eso es lo que ya debería cambiar en los próximos meses, lo que ya todos esperamos, que el Banco Central comience a bajar las tasas prontamente cuando ya veamos señales claras de que la inflación comienza a ceder. Sí, es un buen momento, Sergio, para pedir un crédito de consumo. Claro, siempre depende de la persona, el trabajo que tenga, la renta, la cantidad de variables y papeles que te piden para firmar un hipotecario. Pero es un buen momento tomando en consideración, tú decías, claro, han bajado las tasas, pero siguen siendo altas. La incertidumbre sigue estando ahí, el tema laboral sigue estando ahí. Es un buen momento quizás para planificar, pensar, cotizar, mirar, quizás no decidir ahora. Sí, nosotros siempre damos una sugerencia o más bien un comentario al respecto, en el sentido de que cuando uno está afligido y cuando Claro. uno queda desempleado, es el peor momento para pedir crédito, para pedir financiamiento. Uno necesariamente debería, ojalá, planificar y cuando esté en buenas condiciones, aprovechar mejores condiciones financieras, tasas de interés y ordenarse con esa precaución. Ahora, es muy difícil cuando uno le llega esa noticia, esa mala noticia de un despido. Y por lo tanto, hoy día, al estar en una situación todavía compleja en la economía, todavía de incertidumbre, hemos visto indicadores que son un poquito más alentadores. Estamos esperando una recesión importante en Chile y no lo ha sido tal. Hemos visto IMACEX mejores de lo esperado. Pero de todas formas, todavía estamos en una situación de incertidumbre y por lo tanto, todavía hay condiciones financieras que son más complejas. Por lo tanto, si yo y eso también es muy difícil de saberlo. Claro. Si yo estoy apretado, afligido ahora, tengo que hacer algo. Pero si pudiera esperar, evidentemente yo sugeriría aguantarse un rato porque hay que esperar que pase estas nubes grises por sobre la economía. Porque me imagino, y a ti te pasa, y pasa que la gente te pregunta, ¿es un buen momento para pedir un crédito? ¿Cuándo, si no? Y uno también
toma en consideración que en el tema de los hipotecarios, y tú lo sabes bien, también depende mucho de la situación personal, cuánto gano, mi estabilidad laboral, de otros factores que quizás también, claro, no tienen que ver con el ruido de la economía, pero tiene mucho que ver con la situación personal de esa persona, que ahí en el hipotecario también corre. Totalmente, y de hecho muchas veces se hace esta pregunta, ¿es un buen momento para pedir un crédito? Y respecto a los hipotecarios, yo diría que en la gran mayoría de los casos, cuando uno se compra una vivienda, uno llega el momento de la compra, de la firma de la escritura, y eso uno no lo maneja, porque muchas veces uno compra en blanco, en verde, con Claro. anticipación, y el momento donde llega esa firma de la escritura y la entrega de una vivienda, es algo bastante fortuito, si se quiere. Además que muchas veces las constructoras se demoran en entregar. Entonces, básicamente uno tiene que aceptar las condiciones del momento, y lo que sí uno puede hacer con el paso del tiempo es refinanciar esas condiciones. En el pasado lo vivimos, que justamente a mediados del año 2019 se dieron condiciones espectaculares para un refinanciamiento hipotecario. Las tasas estaban de lo hipotecario en ese Hoy no es momento el en el momento para 2%, ello. cuando hoy día son del 4,3%. ¿Cómo? Hoy no es el momento para refinanciar, te digo. No, hoy día por supuesto que no. Entonces, precisamente lo que uno espera, que en el futuro estas condiciones mejoren, y por lo tanto, si uno hoy día le tocó tomar un crédito hipotecario no en las mejores condiciones, muy probablemente en el futuro esas condiciones van a mejorar, y ahí evaluar cuándo es ese mejor momento para refinanciar ese crédito. Sí o sí, y como decías tú, en los créditos cortos de consumo, la tarjeta, las líneas de crédito, los avances en efectivo, ahí sí la situación va a ser más, el bolsillo se va a ir más castigado sí o sí, por lo menos en los próximos meses, a no ser que el Banco Central empiece a retirar, obviamente, el tema de la tasa contractiva que tú mencionabas, 11,25, pero claro, se cruza con otros datos. La economía que crece 0,4 y sorprende a todos, y muchos dicen, a ver, quizás el banco va a retrasar la baja de tasa. La inflación nos sorprende, como que uno no entiende nada. Sí, son cifras que vamos conociendo, y que muchas veces la interpretación también depende de la temperatura, del momento que Claro. estamos viviendo. Y en ese sentido yo creo que las cifras han salido algo mejor, pero sin lugar a dudas todavía no hay mucha claridad de cuándo va a venir esa primera baja de tasas por parte del Banco Central. Ya la mayoría habla de mayo, pero de una manera muy gradual. Yo creo que va a ser muy importante escuchar precisamente al Banco Central en el próximo IPOM, que va a ser en los primeros días de abril, y ahí ver cómo realmente el Banco Central está mirando el futuro, que siempre es importante analizar y ver también esta situación que estamos viviendo en Chile con la que estamos viviendo en el mundo. Y ahí, sin duda, toda esta incertidumbre que se vive a partir de esta quiebra de un banco, y la inflación y lo que haga la Reserva Federal de Estados Unidos, también es bastante ruido que de una u otra manera también nos afecta. Entonces, raya para la suma, todavía seguimos en un momento difícil, y yo creo que hay que ser muy cuidadoso precisamente con el uso de estos financiamientos de corto plazo, que son muy fáciles de acceder, como puede ser un avance en Claro, efectivo, pero una después hay que tarjeta de pagarlo. crédito, a veces no pagar ¿Mm? el total de la factura, y esas tasas uno no se da cuenta, y pueden ser pocos pesos, pero son muy elevadas las tasas que se están cobrando actualmente. Sí, Sergio, tú mencionabas al pasar en la respuesta el tema del Silicon Valley Bank, este banco que cerró en Estados Unidos. Claro, a uno se le viene inmediatamente a la memoria el 2008, la subprime, y uno dice como que empieza a tiritar. A ver, pongámosle un poquito de magnitud a lo que sucedió en Estados Unidos para entender este hecho que ocurrió en los últimos días. Sí, no hay que quitarle, digamos, No, ponerle no deja de magnitud no ser me refiero a mirarlo en menos, preocupante. sino que entender un poco lo que Sí, sucedió. sí, totalmente, pero esta vendría siendo la segunda quiebra más grande de un banco en Estados Unidos. Lo que sí es muy diferente, y eso es parte del aprendizaje que las autoridades también van adquiriendo con el paso del tiempo. Nosotros a nivel global tuvimos una gran depresión en los años 30, y la crisis del 2008 se actuó para enfrentar esa experiencia de los años 30, y por eso se lanzó mucho dinero a la Claro. economía, estas medidas Salvataje a los cuantitativas. bancos, todo Y a eso. partir de lo que ¿Perdón? Salvataje a los bancos y todo lo que vimos durante la subprime. Exactamente. Y fue algo tardío, ¿Mm? y la verdad que se generó una situación bien compleja en cuanto a la confianza, que es clave en el mercado financiero. Creo que en esta situación se está actuando de buena manera,
puede ser súper criticable y se habla mucho cuando pasan este tipo de cosas del riesgo moral, que en definitiva, ¿por qué se tiene que rescatar instituciones que se podrían salvar solas o caer definitivamente? Pero creo que se está tomando una buena medida para evitar el contagio. Y lo que hace la Reserva Federal en un anuncio domingo por la tarde, con la apertura de los mercados, es decir, los depositantes, los que pusieron plata en este banco y guardaron sus recursos en un banco, nosotros vamos a garantizar ese dinero. Y eso es muy bueno, porque si es que no se tomaba esa decisión, probablemente hoy día las imágenes que aparecerían en todos los noticiarios serían largas colas, largas filas, buscando mucha gente el dinero en muchos bancos más pequeños de Estados Unidos. Entonces, creo que se está actuando de buena manera. Y eso controla mucho este riesgo sistémico en donde pueda ir generando más problemas hacia el sistema financiero en su conjunto. Ahora, esto no quiere decir que aquí terminó todo y no va a pasar nada más. Seguramente van a seguir generándose consecuencias a partir de esta situación. Y, sin lugar a dudas, algo que es muy relevante en esto es la tasa de interés de parte del Banco Central de Estados Unidos. Y por lo tanto, lo que está cambiando en las últimas horas es que precisamente el Banco Central de Estados Unidos no va a subir mucho más las tasas, las va a dejar ahí y eso puede empezar a generar una cierta calma y una mejoría en los mercados a futuro. Sí, ¿sientes tú que se disipa ese riesgo de contagio? Estamos hablando de este banco que estaba viendo el número 16 entre los bancos más importantes de Estados Unidos, especializado en créditos a pequeñas empresas tecnológicas, startups. Al final, ¿baja ese riesgo, se disipa ese riesgo de contagio? En general, hay un dicho que es muy famoso en el mundo de la inversión, que lo hizo uno de los grandes inversionistas del mundo, como es Warren Buffett. Cuando baja la marea, se ve quienes estaban desnudos. Yeah. Y precisamente ahora está ocurriendo eso. Está bajando la marea y vamos a ver quiénes estaban en problemas y quiénes están sólidos, quiénes están muy fuertes. Y eso se ha visto un poco en los últimos días. Los bancos grandes de Estados Unidos hoy día están en una situación mucho mejor que lo que fue el 2008-2009. Y ese era principalmente el gran problema de lo que ocurrió en ese momento, la gran crisis financiera del 2008-2009. Ahora probablemente son bancos menores, de todas formas puede haber un contagio, va a haber incertidumbre sin duda, pero en la medida que se responda a los depositantes, creo que se ataja rápidamente esa falta de confianza que es el gran temor que inicia una crisis financiera como la que vivimos el 2008-2009. Así que uno nunca puede cantar victoria, pero por lo que uno observa, por lo que uno ha visto en el último tiempo, al parecer este sería algo acotado y esperemos que eso, por ende, no se extienda, no se expanda hacia otras latitudes. Ojalá así sea. Sergio Tricio, como siempre, te agradecemos tu buena disposición con Canal 24 Horas. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrés, que estés muy bien. Chao, chao. Son las 6 de la tarde con